Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo de parte del Señor. Sean todos bienvenidos otra vez a un nuevo servicio para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, para dar comienzo, los invito a que busquen en su Biblia en el Salmo número 67. Salmo 67. Dice así su palabra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en toda la gente es tu salud. Alábenle los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque jugará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los fines de la tierra. Aleluya. Señor, bendiga sus palabras, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más agradecido, Señor, de estar nuevamente en un servicio, Señor, para alabarte, Padre, para bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, te pido que seas tú, Padre, con cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, Padre, teniendo ese encuentro, Padre, cara a cara contigo, Señor, y que ellos se gocen, Padre, y todo tu pueblo, Señor, te confiese entre las naciones, Padre, y diga lo grande y maravilloso, Señor, que eres tú y que has sido en sus vidas, Señor. Ayúdanos pues, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú tomes el control principio a fin, Señor, de este servicio, Señor. Pues te lo pido en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así como dice su palabra, alábente todos los pueblos. Cuanto más el pueblo escogido de Él, desde la fundación del mundo, cuán agradecidos deberíamos ser con Él. Por eso los invito a que busquen en la página 27, el número 55. Dilo a Cristo. Así es. Dilo a Cristo. Nuestro mejor amigo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¡Aleluya! Cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. ¡Aleluya! Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. ¡Aleluya! Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo
dilo tan solo a Él. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más la última estrofa. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más el coro. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él, dilo tan solo a Él, dilo tan solo a Él. Aleluya, así es mi hermano. En Él es el único. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que nos oyen. Mi nombre es Albina Pineda y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer y voy a dar testimonio de la sanidad que Dios ha obrado en mi vida. Después de que acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, el Señor también me dio el beneficio de la sanidad, porque venía sufriendo de una migraña y era muy fuerte. Realmente tenía años ya sufriendo con eso. Eso era horrible, mi sufrimiento con eso. Prácticamente me daba muy seguido, no podía llevar sol, no podía estar en partes donde no hubiese suficiente aire, porque eso rápidamente me daba una reacción. No podía oler perfume fuerte, nada. Eso realmente estaba esclava de esa enfermedad. Después de que tuve a mis niños, realmente eso me esclavizó más, era más seguido. Y donde quiera que llegaba tenía que cargar pastillas en el bolso, porque realmente era disimulando, hablando con las personas, pero la cabeza parecía que me iba a reventar. Y pasaba a veces 2, 3, 4 días y se me pasaba, y ya al siguiente día, 2 días sin el dolor y me volví a empezar. Y cuando acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, yo pensaba, y ahora para yo irme a congregar y andar caminando por ahí, ¿y cómo me voy a congregar? Porque ese dolor me tiene azotada, no puedo realmente salir de la casa. Y luego me dispuse, bueno, igualito voy a ir a congregarme. Y realmente después fui observando de que, bueno, realmente no me está doliendo la cabeza, no me está dando nada. Y hasta el día de hoy el Señor
me quitó toda esa dolencia y hoy en día pues puedo estar en sitios cerrados, que haya calor, perfume y olores, y gracias a Dios pues la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que eso realmente fue para mí, eso fue un milagro porque logró rápidamente en cuanto a eso. Eso no duró de que me venía el dolor y luego se me quitaba, no, eso fue así, eso pasó rápidamente y hoy estoy disfrutando de la sanidad que me ha dado el Señor. La gloria y la honra sean para Él. Así que si está enfermo, tenga la confianza de que nosotros tenemos, yo le estoy dando testimonio de que tengo un Cristo vivo, un Cristo resucitado, que la obra que Él hizo en el pasado la está haciendo hoy presente. En aquel tiempo eso se convirtió en pasado, pero hoy en día también yo le puedo decir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida en cuanto a sanidad. La gloria y la honra están para el Señor. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 62. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos, gozosos, porque el Señor nos habla y nos alimenta. El Señor nos muestra y nos revela su voluntad en cada servicio especial, porque hay personas que dependen de eso. Hay personas que oran para ser alimentados, para escuchar a Dios. Eso es algo muy serio. Y por eso cada instrumento que se para detrás de este púlpito está consciente que hay un pueblo que es de Dios y que ese pueblo debe dársele la palabra que el Espíritu quiere que se les dé. Porque el alimentador, el que da la palabra oportuna de acuerdo a la posición que Dios colocó a cada uno, es el Espíritu Santo. Por eso, siempre lo que se habla a través de cada servicio especial, usted debe crear la atmósfera espiritual, no solamente en los cultos especiales, a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer, sino en la iglesia en donde usted se congrega. Es importante la atmósfera espiritual para que cuando el Espíritu le hable, usted entienda a Dios. Y entender a Dios es ver la palabra en el mensaje que es traído. Ver la revelación de la palabra en el mensaje que trae, que sale a través del instrumento. Usted debe reconocer a Dios en la voz del instrumento que habla. Usted pudiera escuchar en esta hora y usted dice, pero ¿cómo sé yo que es Dios? Tiene que pedirle al Señor revelación de su palabra, porque en la palabra usted tiene todas las respuestas. Todas las respuestas están en la Biblia, todas. Pero necesita la llave para poder accesar a la revelación de ella. Es la misma llave cuando usted lee un folleto o oye un mensaje del hermano Branham. Es la misma llave, porque no se trata de dos cosas distintas, sino la predicación de la palabra a través del hermano Branham y la predicación de la palabra a través de los instrumentos que Dios llama para que alimenten y prediquen la palabra. Y en todas, usted debe pasar el filtro de la palabra. La palabra es la revelación de ella, es la que le va a dar el entendimiento. No es el conocimiento intelectual. Cuando me refiero a conocimiento intelectual, es el conocimiento a secas, lo cual está bien, pero debe ir acompañado por revelación. Hay personas que conocen la letra muy bien, pero tienen problemas muy serios para identificar a Dios revelando esa misma letra. Por eso,
usted necesita al Espíritu Santo para que le revele esta palabra y usted pueda reconocer la voz de Dios, la voz del que lo está instruyendo, la voz del que lo está formando. Escuchen bien esto. Usted necesita es importante que usted reconozca la voz de su Padre, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos instruye a nosotros, Dios nos forma a nosotros. Dios quiere forjar un carácter en nosotros. Dios quiere forjar una estatura del carácter de un hombre que sea conforme a Dios. Porque la estatura de un hombre perfecto significa forjar el carácter de Dios en el hombre. Eso es lo que significa. Es forjar el carácter de Dios en el hombre. Y cada predicación y cada revelación y cada experiencia que usted tiene, Dios está allí instruyéndole y dándole un mensaje a usted. Dios se mueve de una manera sencilla, pero clara, si usted realmente quiere que Dios le hable. Si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar. Dios le va a mostrar la palabra. Dios va a tomar su palabra. Cuando un hombre dice, yo quiero oír de Dios, Dios toma su palabra y le va a enviar su palabra revelada a usted. Pero ¿estará usted preparado para oír el mensaje del Espíritu Santo revelando su palabra a usted? Porque usted pudiera estar lleno de ideas, lleno de conceptos, lleno de pensamientos y lleno de costumbres que pueden impedir que usted entienda la revelación de Dios. Porque es una formación, es un carácter que Dios está formando. Dios quiere que usted desaprenda para que aprenda lo que Él le quiere enseñar. Eso sí es tremendo. Una persona que ya tiene un concepto, ya tiene una idea de algo, que ahora venga alguien y le diga, bueno, eso que usted cree, que usted entiende, que usted piensa, usted debe dejarlo a un lado. Y usted debe tomar la interpretación que Dios le da en esta hora. Eso es duro. Eso es duro para los hombres y mujeres que normalmente defienden sus puntos y que venga alguien a corregirlos. Eso es, para algunas personas eso es demasiado. Y muchos de ellos se encierran más en sus conceptos porque el orgullo no permite que esa persona rinda lo que tiene para que Dios le dé lo que Él quiere darle. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de los años Dios les ha hablado? Porque traen una manera de ser, una manera de pensar. Y ese es el gran conflicto entre Dios y el hombre. El hombre viene con su propia manera de pensar. Y para hacer la voluntad de Dios debe rendir eso. Es un cambio de dirección. Dios ofrece al hombre un cambio de dirección. El camino del hombre lleva a la perdición, lleva a la confusión. Y Dios llama al hombre para encaminarlo en el camino, pero el hombre no puede guiarse solo a través del camino. No puede. Es imposible que el hombre haga la voluntad de Dios sin Dios. No puede. Necesita la guianza y la orientación de Dios para poder hacer su voluntad. Necesita que el Espíritu Santo venga al hombre y a la mujer y lo guíe a hacer su voluntad. Pero el hombre ha insistido en hacer
su propia voluntad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios pacientemente habla y lo que intenta con nosotros es forjar un carácter. Usted tal vez habrá escuchado de personas que dicen, bueno, esta persona tiene un carácter así, esta persona es así, esta persona se comporta así, esta persona le gustan ciertas cosas así y otras cosas que no le gusta. Ese es su, como llama uno, su personalidad, su manera de ser, que en resumidas cuentas es su carácter. Pero el carácter de un hombre y de una mujer es forjado. El ser humano, cuando nace, usted ve a un niño, Dios permita que vaya entendiendo lo que el Espíritu Santo le está mostrando en esta hora. Cuando usted ve a un niño recién nacido, es la cosa más inocente y pura que usted pudiera ver. Todos sus actos se mueven en la inocencia, todos sus actos se mueven a través de la dulzura, porque es algo del niño. El niño nace sin malicia. Pero el niño es como una masa. Usted con esa masa, usted puede hacer cualquier cosa con ella. Ojo, entiéndase, entendamos bien esto. Con una masa, si usted le da una masa a un panadero, el panadero puede hacer pan canilla, pan de tunja, puede hacer pan dulce, puede hacer pan salado, puede hacer pan sobado, y me quedaría corto para la cantidad de panes que un panadero puede hacer, pero necesita una masa. Ahora, de una masa pueden salir todos esos tipos de panes, por supuesto. ¿Y qué es lo que hace que uno sea pan salado y otro pan dulce y otro pan sobado y el otro pan de tunja? La levadura, los ingredientes, el azúcar, la sal, la mantequilla, todos esos ingredientes, puede tener más, que se le van agregando a la masa, y también el tiempo de cocción que esa masa pueda tener en la cocina, en el horno, va a determinar el tipo de pan que va a salir. El panadero lo sabe. Él manipula y utiliza la masa para crear el tipo de pan que él desea. Y ahorita, por lo menos aquí en Venezuela, ahora los panaderos están haciendo el pan de jamón por causa del tiempo que se ya está en las circunstancias de la época decembrina, que es una costumbre aquí en Venezuela en diciembre preparar pan de jamón. Ahora, ese es un pan muy distinto al pan de tunja, pero se hace con la misma masa. Así es un niño. Un niño va a hacer lo que le enseñan. Lo repito, lo repetiré. Un niño va a hacer lo que le enseñan. Porque un niño no viene con un concepto establecido. Cuando me refiero que va a hacer lo que le enseñan, me refiero a la personalidad y al carácter de ese niño. Ojo, me refiero a eso. Ese niño va a tener el carácter, su manera de ser, su personalidad, va a estar basado en las cosas que le enseñan y en las cosas que él experimenta. Un niño va a tener eso. Ahora, fíjense, quisiera compartir con ustedes un concepto
acerca de el concepto de un carácter, que fue el que el Espíritu Santo me guió para que ustedes puedan, para dar una base a lo que se está hablando, un concepto de lo que se está hablando, del carácter. Fíjense, es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Es una masa. Un niño es una masa. Lo que usted ve que ese niño es lo que le enseñaron. El primer lugar donde ese niño es amasado es el hogar. Porque para un niño, y eso se lo puede confirmar a usted cualquier pedagogo que haya estudiado el comportamiento infantil, ellos le pueden decir que de 1 a 9 años, lo que ese niño recibe es lo que él va a hacer de adulto. Escuchen, qué tremendo. Lo que ese niño recibe desde el primer día en que nace hasta los 8 o 9 años, algunos he leído hasta menos, es lo que él va a hacer de adulto. El cúmulo de experiencias que ese niño recibe o enseñanzas, o lo que él recibe como enseñanza o influencia, es lo que él va a hacer cuando llegue a una edad adulta. Si a ese niño le enseñan a beber, de adulto va a beber. Si ese niño vive en un entorno en donde la gente se trata con grosería y con irrespeto, tenga la seguridad que ese niño va a hacer lo mismo, porque eso es lo que él está viendo. Si un niño manifiesta conductas delictivas, es porque en sus primeros años no fue formado, no fue castigado, no fue orientado, castigado cuando lo hacía mal. Y eso quedó como una forma de él enfrentar las cosas. La enseñanza y el entorno forman el carácter de un niño. Los padres, la responsabilidad de un padre no se limita solo a darle comida, ropa y estudios. No, es una educación. Alguien dijo, en la escuela un niño recibe instrucción, pero en la casa el niño recibe educación. Debe recibir educación. La educación que le dan sus padres de cómo debe comportarse. Ahora, así es en las cosas del Señor. Dios, consciente de todas esas influencias que nosotros hemos recibido a través de los años, personas que si usted ve en un entorno, para no ir tan lejos, si usted va a una iglesia y usted conoce a todos los hermanos, usted va a ver que los hermanos vienen de distintas realidades en su hogar, en su entorno, que moldearon su manera de ser. Algunos vienen de una vida desastrosa. Otros, humanamente, uno dice, qué buen hogar tuvo. Pero ¿qué pasa? Todos ellos vienen por una cosa, escuchen, en común. Todos ellos tienen algo en común. Fueron moldeados por el pecado. El pecado moldeó las
masas humanas de acuerdo a las distintas manifestaciones del pecado. Eso es lo que nosotros vemos en la calle. Hay personas que tuvieron problemas con el alcohol, otras que tuvieron problemas con las drogas, otros que tuvieron problemas con las mujeres, otras mujeres que tuvieron problemas con los hombres, eran promiscuas. Otros que eran conflictivos, otros eran ladrones, otros eran viciosos, otros eran mentirosos y personas que no eran de confiar. No pararíamos ilustrando las manifestaciones del pecado, de la incredulidad. Y el diablo fue forjando esas masas en el mundo de muchos hombres y mujeres que hoy en día usted lo ve destrozados por el pecado, porque lo que busca el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora, es tomar la masa humana y destruirla, convertirla en una imagen de pecado. En el origen, en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él lo hizo para que fuera imagen de Dios. Fíjense, Dios quería que el hombre moldeara al hombre para que él fuera el reflejo de Dios. El diablo, imitando, quiere moldear al hombre para que sea imagen del pecado. Escuchen. Y lo ha logrado cuando usted ve hombres comportándose de diferentes maneras, contrariando la palabra. El diablo procura contaminar esas masas para que sean panes incomibles por el Señor. Que sean panes contaminados. Y cuando un pan está contaminado, ¿qué es lo que se hace? Se bota. Eso es lo que busca el diablo con usted. Contaminarlo, destruirlo, para que el Señor, conocedor el diablo de lo que dice la palabra, para que Dios no tenga nada que ver con usted. Porque el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Y busca el enemigo llevar al hombre hasta las últimas consecuencias y manifestaciones del pecado. Llevarlos a una maldad, llevarlos a una indiferencia, a una crueldad. Y también en la receta, el diablo también tiene un tipo de pan que es el pan más engañoso de todos. Es el pan religioso. Le deja bastantes elementos, pero no todos. ¿Qué hizo en el principio? Cuando vio esa hermosa masa pura, el diablo le introdujo un elementico para contaminar esa masa pura. Vio a Eva y Eva le dijo, no, pero la serpiente, inspirada por el diablo, le dijo sí. La serpiente fue el predicador del diablo. Fíjense, su predicación produjo efecto, produjo una masa contaminada porque Eva hizo caso a esa predicación y Eva se contaminó y también Adán fue contaminado con el mismo pecado. ¿Y qué pasó? Cuando Dios vio las masas contaminadas, tuvo que sacarlos. Hermano, esas masas contaminadas ya no eran imagen y semejanza de Dios. Ya no reflejaban a Dios, ya no reflejaban el carácter de Dios, porque en el carácter de Dios no está el pecado, en cualquiera de sus manifestaciones. No se engañe.
en cualquiera de sus manifestaciones. Pero Dios hizo una promesa, que Dios iba a restaurar esa masa. Dios iba a restaurar a ese hombre y a esa mujer a una condición original para que volviéramos a ser la masa de Dios sin contaminación. Dios iba a hacer un milagro. ¿Cómo hace un panadero? ¿Cómo hace un panadero para descontaminar una masa? Hasta donde yo tengo entendido, esa masa la botan. Dios no hace eso. Dios envió al gran panadero celestial. ¡Qué expresión! Nuestro Señor Jesucristo, el único panadero que podía tomar esa masa contaminada que la lógica indica que se debe botar. Pero el Señor va a tomar esa masa contaminada y la va haciendo un milagro, porque nuestras vidas son un milagro, hermano. Hermano, entienda. Su vida, si ha sido transformada por el Espíritu Santo, eso es un milagro que Dios ha hecho. ¿Cómo puede Dios descontaminar esa masa? Hermano, Dios comienza y limpia el pecado del hombre. Cuando en Hechos 2:38, aquellos predicadores, estos sí eran predicadores de Dios, se levantaron y dijeron: ahora, para restaurar la masa contaminada, deben arrepentirse de esa contaminación y bautizarse en el nombre de el gran panadero de Dios, que quita la contaminación de nuestras vidas y nos transforma y nos hace nuevas criaturas, nueva masa, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más podía hacerlo. Para perdón de los pecados, y recibiréis el calor del gran horno de Dios, el Espíritu Santo. Hermano, o pensaban que iba a ser pura masa. No, cuando usted se comería una masa pura, no, debe ser en el horno, debe ser calentado, debe ser horneado. Hermano, comienza el Espíritu Santo a hornear esa masa, a forjar un carácter. ¿Para qué? Para que ahora ese pan pueda ser imagen y semejanza de Dios, y Dios diga: este pan sí está sabroso. Yo voy a repartir ese pan a todo aquel que tenga hambre. ¿Y cómo es eso? Cuando aquel hombre que tenga necesidad de Dios, y Dios envía a uno de sus panes convertidos y cambiados, tostaditos, calenticos, panes tostaditos y calenticos. ¿Quién no le provoca comerse un pan tostadito y calentico, hermano? Que sale el humito, un hombre en el calor, en la presencia del Señor. Hermano, deme 4, yo me lo como. Pero ahora, Dios no le va a presentar un pan frío y mohoso y contaminado, no. Dios va a enviar al pan fresco que viene del cielo. ¿Y qué produce el Evangelio? Tiene que producir a nuestro amado Señor Jesucristo. Tiene que producirlo. Tiene que producir a Cristo en nosotros. Tiene que producir el mismo pan. No se trata de que va a producir un pan distinto. No, no es eso. Entiendan eso. No es un pan como las imitaciones
denominacionales, que ellos montaron sus panaderías, hermano. Ellos montaron sus panaderías. ¿Para qué? Para imitar la gran panadería de Dios. Producen panes muy parecidos, pero no son los panes de Dios. No. No producen los panes de Dios, sino que producen panes medio cocidos. Hermano, producen panes medio cocidos. ¿Usted se comería un pan medio cocido? ¿Verdad que no? Pues Dios tampoco, ¿sabe? Si usted dice, yo no me como un pan medio cocido, lo que me puede es caer mal en el estómago, pues déjeme decirle algo. A Dios también le caería mal un pan medio cocido, hermano. Ese pan debe ser calentado en el gran horno de Dios, hermano. Ese pan debe ser forjado por el Espíritu Santo, amasado por el Espíritu Santo, moldeado por el Espíritu Santo, dándole la forma, no es su forma. Hermano, vamos a fundamentar este mensaje. Ojo, estamos hablando de porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Te dirá, hermano, ¿y cuál es la relación de la masa? Precisamente, al ser masas llamadas por Dios, debemos dejarnos moldear por el gran panadero de Dios, el Espíritu Santo. Dios va a enviar al Espíritu Santo para forjar nuestros caracteres. Y para eso primero tiene que salir la contaminación. Tiene que salir sus modos, tiene que salir sus pensamientos, para que entonces los ingredientes de Dios puedan surtir efecto en nuestras vidas. Pero usted se está dejando moldear por el Espíritu Santo. Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 7. Esa es la primera escritura que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Leemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios 5, versículo 7. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Le agrego el 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Y para fundamentar también vamos a esta escritura que es Deuteronomio. Deuteronomio 8, versículo 1 en adelante. Leemos, en el nombre del Señor Jesucristo, Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis
y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra, el Espíritu Santo, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén y amén. Les invito a orar y a ponernos en las manos de ese gran panadero, ese gran arquitecto que va a moldear y está moldeando nuestras vidas. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu hermosa palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas y esa palabra es la que nos alimenta y nos moldea a cada uno de nosotros. Pero esa palabra no tendrá ningún efecto si nosotros no nos dejamos moldear por ese gran panadero celestial que moldea esas masas humanas para hacerlas alimentos e imágenes conforme a ti. Señor, háblanos a todos una vez más. Tu Espíritu se manifiesta en medio de nosotros. Quite toda contaminación, quite toda idea y todo pensamiento de nosotros que sea contrario a tu palabra. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, para que cuando venga la palabra a nuestros corazones, toda contaminación sea quitada y que pueda tener el efecto completo en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en el tema, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Fíjense por dónde el Espíritu, llevando la continuidad de lo que hemos estado hablando acerca de cómo allegarnos a Dios, acerca de la atmósfera de fe y la atmósfera de amor. Al allegarnos así, debe haber un efecto, porque esa atmósfera va a moldear nuestro carácter para llevarnos al carácter de Dios. Entiendan eso. Y muchos no lo reciben porque no quieren dejarse moldear por el Señor. Entiendan. El apóstol Pablo, cuando conoció esta verdad, él tuvo por estiércol todo lo que él traía del pasado, porque él no quería que nada impidiera, que nada contaminara la obra que el Señor iba a hacer en él. El apóstol Pablo fue muy consciente, estaba tan consciente de eso, que cuando él conoció la verdad y vino la revelación del amor de Dios a su corazón, las primeras cosas que él hizo fue irse a la Arabia, dice la Escritura, por 2 años. Eso lo testificó él en los Gálatas. Y tal era su preocupación porque se dio cuenta
que lo que los fariseos habían moldeado de él, lo habían convertido en un enemigo de Dios. Aunque él creía, por eso digo que el espíritu religioso es el peor de todos, él creía que estaba honrando a Dios. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque esa masa fue moldeada. Él fue sincero, él creía que la denominación farisaica era la verdad y se dejó moldear. ¿Y qué pan produjo? Un pan violento, un pan agresivo, un pan perseguidor, un religioso que perseguía a la iglesia de Cristo. Y era tan buen pan farisaico que era, en este caso, Saulo de Tarso, que iba a otra ciudad a arrestar a los cristianos. Pero el Señor lo tumbó del caballo, se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esas palabras, Saulo de Tarso jamás pensó escucharlas, porque él creía que era una masa perfecta de Dios. Pero al escuchar la voz de Dios, él dijo: Señor, ¿quién eres? Porque yo creo que lo que él esperaba era una revelación del Espíritu Santo diciéndole: hijo, qué bueno. Este hijo si es obediente, celoso, guardador de la ley. Voy a enviar una escolta de ángeles para que te lleven a Damasco, hijito mío. Un pan perfecto. No. ¿Por qué me persigues, hermano? Eso debió haber hecho un cortocircuito en Pablo, en Saulo de Tarso. ¿Cómo que te persigo? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, y vino la revelación de Dios a su corazón y se dio cuenta que lo que había sido instruido, moldeado por las denominaciones, estaba errado. Pero Saulo, con su ejemplo, nos mostró cómo hacerlo. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando alguien le dice así al Señor, más vale que usted obedezca. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. El Señor va a tomar sus palabras y Él se va a revelar a su vida. Pero será tan sincero como Saulo de Tarso, que cuando vino el Espíritu Santo, lo dijo de corazón: Señor, ¿qué quieres que haga? Moldéame, Señor. Yo no quiero tener más el carácter farisaico. Usted, hermano y hermana que me escucha en esta hora, su carácter, como ha sido formado en el mundo, eso no le sirve a Dios. Dios quiere forjar el carácter de Jesucristo, que es la estatura de un hombre perfecto. Pero usted será capaz de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo confiese? ¿Qué quieres que yo rinda? Porque esa expresión, ¿qué quieres que yo haga?, implica todo eso. Cuando Dios llamó a Israel de Egipto, lo llamó como una masa grande, pero con ideas. Hermano, 400 años de contaminación no son 2 días. Y Dios comenzó en el calor, en el calor del desierto, como leímos en Deuteronomio, a probarlos. El Espíritu Santo estaba allí, en ese calor, probándolos, para que ellos dejaran de confiar en ídolos, dejaran de confiar en sus manos poderosas, en sus habilidades, en sus capacidades. Muchos salieron con sed de liderazgo
y querían hacer las cosas a su manera. Y Dios desechó esas masas. Hermano, la generación que salió de Egipto, solo Josué y Caleb entraron. Fueron las únicas masas que se dejaron moldear por el Espíritu Santo. Los demás se aferraron a sus ideas y a la incredulidad. Hermano, se aferraron a la incredulidad. Se aferraron a sus costumbres, a sus ideas. Cada vez que Dios los pasaba, como leímos, para ver si ustedes me creían o no, para ver si me amaban y me iban a servir o no, porque Dios llamó a Israel, ese es el propósito de Dios, llamar a Israel, para que Israel como nación reflejara a Dios. Hermano, Dios llamó a Israel no para que fueran unos religiosos que creen en Jehová, o que fueran religiosos como tradición. No. La única razón por la cual Dios llamó a Israel era para que fuera la nación que reflejara a Dios. Era la nación, debían ser la nación en donde el poder de Dios se manifieste, en donde hombres, podíamos encontrar allí hombres y mujeres conforme a Dios, en donde la verdad de la palabra se manifestaba, en donde la gente, como hizo la reina de Saba, si querían escuchar la sabiduría de Dios, lo iban a encontrar en Israel. Si querían ver un milagro, lo podían encontrar en Israel. Si querían saber cómo era Dios, lo podían encontrar en Israel. Si querían que Dios les hablara, lo podían escuchar en Israel. Porque esa nación fue formada para eso. Para manifestar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿qué pasa? El diablo a través de los siglos arremetió contra Israel, contaminando o intentando contaminar las generaciones que surgían. Los niños que nacieron en el desierto, esos niños se dejaron, hermano, que el Señor nos ayude. Los adultos no quisieron dejarse moldear. Yo soy un hombre, yo soy así. Dios no puede hacer nada por ti. Dios no te puede forjar un carácter. Por eso, si no volvieres como niños, no puedes entrar al reino de los cielos. Un niño solamente el que se deja moldear. Si tú te crees un adulto que no necesitas que nadie te enseñe, Dios está fuera del cuadro. Yo tengo muchos años en el Evangelio. ¿Y cuántos años tiene el Evangelio en ti? Te has dejado moldear por el Espíritu Santo. Te has sacado esas ideas. Has logrado sacártelas porque tú tienes que rendirlas. Dios no te la va a quitar. Tú tienes que rendirlas. Sí, tú tienes que rendirlas. Dios no va a quitar tu orgullo, tus ideas, tus pensamientos, tus costumbres. No lo va a hacer, sino que como niños nosotros debemos rendirnos como la masa de Dios para que Él nos moldee, como el barro en manos del alfarero. Es el mismo principio. Él nos va a moldear. Pero si la masa le dice al que lo va a moldear, ¿por qué me haces así? No. Dios nos ha escogido para honra, para manifestarlo a Él. Su masa en manos del diablo la va a convertir en un vaso de deshonra, porque no va a honrar a Dios. Pero su masa, su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo, lo va a transformar en un vaso
en donde el Señor va a vaciarse. Un pan en donde la gente va a poder comer. Una vasija pura en donde la gente va a poder beber agüita fresca. Palabra pura sin adulteración. Va a salir un agua cristalina de su corazón. Pero ¿cómo va a brotar un agua cristalina de su corazón si no está el Espíritu Santo? Si usted mantiene su agua contaminada con su carácter, sus modos. Ojo, cuando me refiero a su carácter, mucha gente dice, sí tiene mal carácter. No, eso abarca muchas cosas. Su manera de ser, sus modos. Usted puede ser la persona más calladita del mundo, pero llena de contaminación del mundo. Tal vez usted no alza la voz para discutir contra nadie, pero en su corazón está lleno de ideas y de costumbres que Dios no puede hacer nada por usted. No es el que tiene mal carácter o el que tenga buen carácter, entre comillas. Es la masa que se rinde en las manos del Señor para que Dios haga un pan agradable a Dios. Dios encontró masa nueva que entró tan purita, entró Israel, que manifestaron a Dios poderosamente. Pararon el sol y la luna, trajeron plagas. Ningún ejército se detuvo delante de Israel. Y era porque Dios había forjado esos caracteres. No eran niños mañosos, adultos mañosos que querían formar sus denominaciones. Dios no le pasó ninguna denominación a ellos. Cuando Datán, Coré y Abirán quisieron hacer la obra de Dios a su manera, fueron desechados. Salió candela, pero de abajo, hermano. Esa candela destruye, pero el fuego de Dios purifica. ¿Sabía usted que en la Biblia hay el fuego se tipifica de dos maneras? El fuego purificador y el fuego de la prueba, de la ira. Hermano, yo quiero el fuego purificador, que Dios queme toda escoria. Porque déjeme decirle algo, masa contaminada. Si usted desprecia el calor y el fuego del Espíritu Santo para quemar toda escoria, de todas maneras usted va a ser pasado por fuego. Si usted muere en esa condición de pecado, la candela, tipificado en la Escritura, el lugar de los perdidos, va a sellar ese pan contaminado. ¿Y quién va a abogar por usted? Hermano, por eso, hoy es el día en que usted puede rendir esa masa al Señor, pero debemos dejar nuestro orgullo humano, nuestro orgullo religioso, nuestro orgullo ministerial. El orgullo ministerial detiene la obra del Señor porque no se deja moldear por el Espíritu para traer el mensaje que el pueblo necesita. Pero usted, ministro, que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios se va a mostrar a usted. Dios se va a revelar a usted y le va a decir cuál es su voluntad. Israel manifestó a Dios. Habían sido forjados el carácter de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el carácter de Dios? Era un pueblo que manifestaba a Dios. Pero ¿qué pasa? El diablo contaminó la siguiente generación, como dice la Escritura, que no conocía a Dios. Esa es la generación que estamos viviendo hoy. La generación que ha perdido el paso. Es una generación que el diablo ha contaminado. Muchas cosas en el mundo han contaminado a las iglesias cristianas.
mucha sociedad, mucha socialización. Ya se concentran más en ser un club religioso que en una iglesia en donde se forjan hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Ha entrado contaminación queriendo adorar a un hombre y no a Dios. Queriendo pervertir lo que Dios ha revelado. Pero, hermano y hermana, en esta hora, todo va a depender cómo usted se allegue a Dios. Si usted se allega a Dios en sinceridad y le dice al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿qué quieres que haga? Dios lo va a moldear. Dios va a moldear el carácter suyo para forjar su carácter. El carácter de Jesucristo en usted. Debo ser yo, debe ser usted, que rindamos ese carácter al Señor. No lo justifique. Yo no puedo justificarlo. Nadie, ningún hombre podrá justificarse delante de Dios. Pero si nosotros nos rendimos, el Señor hará una obra especial en nosotros, hermano. El Espíritu Santo comenzará a moldear esa masa. Y usted, que era un drogadicto, un mentiroso, un ladrón, una prostituta, un vicioso, un hombre, una mujer despreciable, ¿cómo esa masa va a reflejar a Jesucristo? Yo lo conozco. No se confunda. Si esa masa reconoce su pecado y se rinde en las manos del Señor, entonces el Espíritu Santo va haciendo un milagro, porque esa es su especialidad del gran panadero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Va a hacer un milagro y esa masa contaminada, fea y mohosa, la va a convertir en una masa pura. ¿Y cómo? Convirtiendo esa masa. Nos va a poner como niños. Si no nacieres otra vez. ¿Se dan cuenta? Si no nacieres otra vez. Un niño es el que se va a dejar moldear por Dios. Y va a comenzar Dios a forjar un carácter hasta que ese pan llegue a ser el pan de Dios, como el pan de Dios, porque el discípulo no es más que su maestro. Nosotros seremos igual a Jesús, hablando las palabras con revelación de Jesús, manifestando el carácter de Jesús. Y cuando surge una contaminación, vamos al altar de Dios y le pedimos al Señor, perdónanos. Y el Señor nos limpia. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque nuestro Señor Jesucristo, si una masa le cae una levadura, lo que Dios espera es que nos humillemos y reconozcamos. Porque el que a mí viene, dice la Escritura, yo no le echo fuera. El hombre sí lo echa fuera, pero Dios no. Pero ¿estará usted, quien me escucha, dispuesto a abandonar su orgullo y convertirse en un niño para que Dios nos moldee y nos haga hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Jesús. Su carácter adulto, usted se las sabe todas. Yo sé que usted se las sabe todas. Pero Jesús se las sabe más todavía. Porque realmente usted, quien me escucha, no sabe nada lo que debiera saber. Por eso, rinda lo que sabe y lo que no sabe. Ríndalo todo para que Él nos moldee, para que Él lo moldee. Dios lo puede hacer. Él se especializa en lo imposible. Dios puede cambiar ese carácter forjado por
el calor del infierno para convertirlo en una masa pura. Dios está llamando masas contaminadas que nadie quiere para la basura, pero Dios va a la basura y recoge esa masa y la transforma para que esa masa que el mundo tiró a la basura, eso no sirve. Cuando vean a esa masa en las manos de Cristo, pero esa no fue la masa que yo tiré al pipote de la basura, que ni los perros se la querían comer. Ahora ese pan, esa masa está pura. Ahora yo veo, ese pan se parece a Jesús. Esa hermana, esa no era la borracha, la peleona, que vivía peleando. Ahora veo a Jesús. Dios lo puede hacer, pero ¿estaremos dispuestos a dejarnos moldear por el Espíritu Santo? Cuando Israel, como un tipo, se volvió un niño, es que entró. Hermano, cuando llegaron como adultos de Egipto, yo me las sé todas las mañas de Egipto me las sé yo. Se quedaron en el desierto. Pero cuando Israel como tipo se volvió como niño, los niños fueron los que entraron, los que se dejaron moldear por Dios, los que decían amén a la palabra, como leímos, y cumplían sus mandamientos y los ponían por obra. Fueron los que dejaron los ázimos de malicia y de maldad, pensamiento y acción, para que Dios moldeara ese carácter y fueran entonces ázimos de sinceridad, pensamiento y verdad, acción. ¿Estará usted dispuesto en esta hora a dejarse moldear por el Señor? Recuerden, Dios no va a moldear un carácter que no sea rendido. Cuando Dios ve esa masa allí rendida, es que Dios la va a moldear. Rindámonos en las manos de Jesús. Dejemos que Él nos moldee. Dejémonos sacar lo que no sirve de nuestras vidas. De todo corazón, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estará usted dispuesto? Porque eso va a determinar si usted recibe el Espíritu Santo, para que porque Dios no va a meter, escuchen, hermano, no puedo terminar. Dios no va a meter una masa contaminada. Dios no va a meter una masa contaminada al horno. No. Dios va a esperar que esa masa se deje moldear. ¿Para qué? Cuando esa masa está obedeciendo la palabra, entonces la va a meter en el horno celestial para que el calor del Espíritu Santo, en espíritu y en fuego, ese pan sabroso celestial sea moldeado, y ahora comienza a crecer. Ese pan está creciendo. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. ¡Qué pan más sabroso! ¿Estaremos dispuestos? Es nuestra decisión. Que sea en esta hora la decisión de dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra que tú tenías para nosotros. Tú quieres moldearnos, pero nosotros somos tan orgullosos. Traemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros modos que obstaculizan y estorban tu plan. Pero en esta hora, Señor, moldea nuestros corazones. Señor, tú no vas a meter ese pan contaminado al horno celestial para que recibamos el Espíritu Santo. No, ese pan debe ser moldeado. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras fallas en el altar, en esa masa, en ese
en ese altar, en esa mesa amasadora. Señor, en el altar tú nos vas a moldear. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, porque tú lo sabes, pero tú quieres que nosotros te lo digamos, que nosotros te invitemos, que nosotros nos rindamos. Toma cada corazón en esta hora y que podamos ser más y más y más sinceros delante de ti para que tú profundices esa hermosa obra en nuestros corazones. Señor, tu palabra no volverá a ti vacía, ella hará la obra para la cual tú le envías. Esta palabra va a encontrar cabida en corazones, que así sea. Yo también me rindo en esta hora, soy el primero que necesita ser moldeado. Yo quiero que ese pan refleje el carácter de Jesucristo. Saca de mí y yo voy a rendirlo. Y tú vas a cubrir cualquier costumbre, error, falla que yo tenga. Lo voy a rendir en el altar, reconociéndolo para que tu espíritu comience a amasar mi vida y comience a forjar más y más el carácter de Jesucristo en mí. Que así sea. Ayuda a tu pueblo en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de Dios para forjar nuestro carácter cristiano. Sí, cada predicación es el gran alfarero, el gran amasador, el gran panadero de Dios, queriendo forjar nuestros caracteres, hablándonos para que nosotros identifiquemos lo que debemos corregir y para hacer la voluntad de Dios. Todos los de lunes a viernes a las 3 estamos invitados a la mesa de amasadora para que nosotros en el altar nos pongamos en oración para que en esa conversación personal entre usted y el Señor, Dios pueda escuchar su confesión sincera y el Espíritu pueda moldear su carácter. La hora de la oración a las 3. Y el domingo a las 9 de la mañana, transmitiendo la predicación de los instrumentos de nuestro hermano Osvaldo, y la voluntad de Dios salga a través de la señal del Tabernáculo de Benecer, todo bajo la guianza del Espíritu, pero a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y la Radio Benecer. Recuerden, en el tipo hasta que Israel no fue un niño, no entró. Y la razón es porque un niño se deja moldear. ¿Nos dejaremos moldear por el Señor? ¿O deseamos hacer las cosas a nuestra manera? Si deseamos hacer las cosas a nuestra manera, Dios va a respetar eso, pero Dios no va a estar allí. Yo no quiero hacer las cosas sin Dios. Dios me libre, Dios me ayude. Yo quiero que Jesús esté en todas las cosas que yo hago. Que el Señor me ayude y el Señor nos ayude a todos a que nos rindamos en el altar de Dios para que el Señor moldee nuestras vidas conforme a la estatura de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Que así sea. Que las decisiones en esta hora puedan afirmarse en Dios y Dios sellará esas decisiones con el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Masas de Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.